Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Un día más estamos en vuestro programa, en mi programa. Eso es, nos reímos del miedo. Yo soy Alonso Maruenda, aquí mis primos los Polsen, y hoy tenemos un invitado especial a más no poder. Y le doy paso para que él se presente. Hola, dinos quién eres. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Alberto Vicente. Me dedico, bueno, durante muchos años me he dedicado como piloto del Ejército del Aire, alrededor de unos 22 años. Lo que pasa es que ahora, por azares de la vida, pues he cambiado un poco de rumbo. Me dedico a la gestión del personal, del material, en una empresa de logística. Y bueno, y una de mis grandes pasiones, la escritura. Yo podría decir que es mi mayor pasión. Llevo alrededor de 5 o 6 años en este mundo, que entré totalmente de manera fortuita. Sí, porque yo la verdad que siempre había sido muy malo en el tema de lengua y literatura, tenía una letra horrible. Sí, pero la verdad que sí que he tenido siempre mucha imaginación, me ha gustado mucho leer, sí que me ha encantado siempre, me ha fascinado el misterio, la leyenda, sí, la historia también. Sí. Y bueno, y quería hacerle un pequeño cuento a mis hijos, todo empezó con eso. Muy bien. Y la verdad que gustó bastante lo que iba a ser una pequeña historia, fue creciendo hasta convertirse en una novela que sinceramente no tenía intención alguna de publicar. Lo que pasa que la acogida fue buena y dije, bueno, pues venga, pues vamos a publicarla. Y la verdad que fue bastante bien. Y nada, y ya pues me metí en este mundo de la escritura y he conocido gente maravillosa, la verdad, y súper agradecido. Muy bien. Si no recuerdo mal, tienes 2 novelas ya, ¿verdad? Publicadas. Correcto. El Renacer de la Bestia, que fue la primera, la que le hice a mis hijos, y Sí. luego la Reliquia Olvidada. La Reliquia Olvidada iba a ser una novela totalmente, por así decirlo, distinta, nada que ver con la primera, pero la verdad que, como bien sabes, los libros luego, conforme lo vas escribiendo, cobran vida y Sí. fue tirando por un camino que yo, la verdad, para nada esperaba y acabaron encontrándose. Y la verdad que fue muy curioso. Y ahora Muy pues bien. estoy con el tercero, pero a ver si lo saco pronto. Y luego también estoy con una amiga, con Desiree Dorado, una grandísima amiga y maravillosa escritora, con un proyecto ahí también a medias. Lo que pasa que, ya te digo, como en el cambio de rumbo que tomé en mi vida laboral, Claro. sí, lo tengo todo ahí un poco en stand-by. Muy bien. Bueno, como veis, yo como os he dicho al principio, es un invitado muy especial y de honor porque tenemos a todo un piloto de las Fuerzas Aéreas de nuestro ejército. Y por curiosidad, te quería preguntar, ¿cómo pasa una persona de ser un piloto del ejército a ponerse a escribir? ¿Cómo es ese paso? ¿Te costó mucho? Me has dicho que empezaste por casualidad, como empezamos muchos de nosotros. Sí. Pero ¿cómo fue ese pasar de una cosa a otra? De ahora decir, pues mira, me gusta escribir, me gusta este mundo y quiero estar en este mundo. Pues ya te digo, la verdad es que fue de manera totalmente fortuita. Yo empecé, porque ya te he dicho, yo el tema, ya te digo, me quedaba, ahora que no están mis hijos por aquí, me quedaba siempre lengua y matemáticas, me quedaban siempre, y lengua era malísimo. Pero sí que es verdad que tenía mucha imaginación, escribía historia, obras de teatro, también escribía alguna de pequeño para jugar ahí con mis primos o mis amigos. Pero sí que ya de mayor, como tengo muchas cosas en la cabeza, Sí. empecé a escribir, ya te digo, una pequeña... Yo a ellos les contaba muchas historias. Cuando íbamos de viaje, sí, porque su madre, la madre de los críos, es de Úbeda, entonces pasábamos por una ciudad preciosa que es Huesa, Sí. y entonces había una montaña que tenía forma de dragón, y ahí empezó todo, en ese pueblo maravilloso de Huesa.
empezó todo, Sí, porque pasábamos por ahí y yo les decía, mirad chicos, la montaña esa, eso en realidad es un dragón que está dormido y entonces se puede despertar porque ya hace claro. muchos años y todo empezó así. Lo que pasa es que yo esos cuentos que les contaba decía algún día, jolines, qué pena que se Que se, pierdan. que se queden ahí, sí, ya. Correcto. Y por eso fue el tema de empezar a escribir este libro, el primero, El Renacer de la Bestia. Y luego ya, una vez que tenía el primero escrito, dije, oye, pues mira, digo, voy a ver si ha sido casualidad o... O me sale o- algo más, ¿no? efectivamente. Y sí, 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 la verdad que Claro. me Y gustó mucho. el tercero que estás con él ahora es de la misma temática. ¿Sigues con la misma temática Sí, o vas a a ver, cambiar algo? no, el tercero, como te he dicho antes, acabaron entrelazándose. Y claro, ya pues tengo que hacer un desenlace. Ya. Tengo que hacer un desenlace y la verdad que quiero que sea algo memorable. Ah, muy Sí, bien. darle un desenlace bastante épico, por Muy así bien. decirlo. Y lo que pasa que luego, eso sí, el que estoy haciendo con mi amiga Desiree, con Ajá. Desi, es algo totalmente diferente. Porque Vale. los primeros son de misterio, aventura, Ujú. fantasía, historia, Sí. pero este no, este es para muy, muy diferente. Hasta ahí Sí, podemos leer, ¿no? efectivamente, hasta ahí puedo leer. Vale, Correcto. vale, vale. Bueno, pues como siempre digo, luego en la descripción del vídeo pues pondré datos sobre ti, pondré tus redes sociales para que la gente te siga, te conozca y para que pueda conocer esos libros maravillosos que si empezaron siendo algo para tus hijos, pues seguro que son algo increíbles y entrañables. Entonces, vamos a entrar en materia. Por Este supuesto. programa se trata de contarnos nuestros miedos. Se llama Nos reímos del miedo, básicamente porque yo me lo tomo con humor, porque si no, no podría dormir, porque soy muy miedoso. Sí, sí, Entonces, sí, me sí. gustaría saber de ti, pues, si tienes algún miedo, alguna pesadilla recurrente que se te haya repetido a lo largo de la vida, un sueño que pienses que se te ha medio, no cumplido, pero sí aquello de que un déjà vu, de, uy, esto lo he vivido antes, o si has tenido algún encuentro paranormal. Cuéntanos lo que tú quieras. Sí. A ver, encuentros paranormales como tal es Ujú. complicado porque son fenómenos que dices tú, oye, pues esto es extraño. Sí que es Sí. cierto, sí. Hace muchos años, cuando estaba trabajando en Madrid, vivía en una casa que tenía cueva. Ujú. Mi mujer y yo vivíamos en una casa en Ocaña, en la ciudad de Ocaña, que Sí. es preciosa, es maravilloso. Y teníamos una casa con una cueva. Y ahí sí que te digo yo a ti que las cuevas tienen humedad. Ajá. Entonces el sistema eléctrico era muy antiguo. Y claro, muchas noches bajabas a la cueva no, Ujú. perdón, a la cocina, que daba Sí. acceso a la cueva, y te veías la luz de la cueva encendida. Sí. Y la verdad que se te... Sí, 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 sí. Entonces, la verdad, y alguna pesadilla, algún sueño extraño, sí que tuve con esa cueva. Y es más, en algún certamen literario y tal, Ujú. hay un relato corto sobre esa casa con la cueva. Sí. Mm. Sí, tipo como el misterio de Salem Slot, Ajá. Sí. ese pedazo de novela de Stephen King, Sí. pues algo no, hombre, del estilo Algo Salvando así. las Distancias, pero sí, Ajá. una historia de ese estilo. Y Mm. nunca tuviste, porque sí, vale, vas y ves que una luz encendida, tú piensas que es, bueno, pues eso, el sistema de electricidad y tal. ¿No te pasó alguna vez que estando así cerca notaras algo, tuvieras una sensación extraña, ese miedo de decir, uy, ¿cómo pongo un pie ahora ahí dentro si me está dando miedo nada más mirar para allá? Sí, la verdad es que era un poco extraño, pero lo que pasa que bajar Ujú. a la cocina sí, sin problema, pero luego ya bajar a la cueva ya tenías que pensártelo ahí 2 o 3 veces antes de bajar, sí, y era escalofriante, se te ponía, porque claro, como te digo, el sistema eléctrico fallaba, entonces te Ujú. ponías a bajar y muchas veces como el vecino estuviera haciendo cualquier cosa,
en la cueva tú percibías lo que el vecino de al lado hacía. Entonces, Sí. claro, era No, sí, no. sí, un poco La verdad que tétrico. acojona nada más pensarlo, la verdad. Sí, 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 sí. Y luego ya, lo que pasa es que luego ya fuera, es que, bueno, a ver, yo antes también era muy asiduo a ver películas de miedo y todo Ujú. esto, lo que pasa que luego una vez fuimos al cine con mi exmujer y yo fuimos al cine Sí. y estábamos solos en la sala. Era una película esta de, no sé si era al estilo de Ring, pero la Ujú. versión china, Sí. no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, y estábamos solos en el cine, y claro, y estábamos solos y de repente vino el acomodador, Ajá. y claro, nos tocó para decirnos si nos importaba cambiarnos, que iban a... Y claro, nos pegó un susto y ya dije yo, mira, escucha, digo, hasta aquí ya no voy más al cine a ver películas de miedo. Si voy a Ya no. pasármelo bien, a reírme y ya está, déjate. No, Sí, sí, sí. a mí me pasa con las películas de miedo, soy muy masoca, me dan mucho miedo porque luego lo paso fatal, tengo que encender todas las luces de la casa, pero aún Sí, sí, así me apetece verlas, no sé por qué. Es verdad que las películas de miedo daban más miedo antes que ahora. sí, sí. Ahora, A mí me pasaba eso, miedo psicológico. A mí el que me gustaba era el miedo psicológico. Yo al sí, miedo de ver una escena, cuando ya es demasiado específica, ya sí, pierde un poco el sentido. No sé, a mí ya, me gusta más el miedo psicológico, ese que te mantiene en tensión, que te mantiene pegado a la silla y lo que dices claro, tú. Y luego que termina y tienes que encender todas las luces porque vamos. sí. Oye, ¿y Sí, de pequeño no recuerdas haber tenido así sí, ninguna claro. pesadilla, algo así que te despertaras muy Sí, 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 alterado? sí. Mm. A ver, Sí, cuéntame. yo recuerdo, vamos, tuve una época, dormía con mi hermano cuando éramos pequeños. Y me acuerdo Ujú. que fuimos a ver una película, sin que lo supieran mis padres, obviamente. Sí, Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que recuerdo que salían una especie de zombies de debajo de la cama. Que claro, pues imagínate, un crío, la cama y zombies debajo de la cama, pues ya tienes el cóctel explosivo. Y desde claro, luego. y a raíz de eso tuve una crisis bastante grande que tenía que dormir todas las noches con la luz encendida, mi hermano se cabreaba conmigo. Sí, sí, sí. Me tenía que dar la mano también, digo, madre mía. Yo ahora lo pienso. Tú eras el pequeño, me entiendo, ¿no? Sí, 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 ¿verdad? efectivamente. Mi hermano era mayor, dormíamos juntos porque estaban mis otras hermanas también. Ajá. Y ya te digo, y ostras, y eso, fíjate tú que no se me ha olvidado. Eso de esa película de ver, ya ves tú que es absurdo porque vivíamos en un piso, en un edificio, y debajo Sí. tenía a los vecinos del quinto, o sea que, y no veo yo a los vecinos saliendo ahí a... Pero te da miedo, el Sí, miedo irracional ese, claro, claro. que no tiene sentido cuando eres pequeño, pero claro, pero te da miedo. Mm. Y más siendo niño, evidentemente. A lo Sí, sí, mejor tu sí, sí. hermano también tenía miedo, pero no lo quería decir. Yo creo que también, efectivamente. Y te daba la manica, pero todavía no Para puedes. decirme que yo también. Efectivamente, que yo también me estoy asustando. Sí, 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 Claro sí. que sí. Sí, porque ya te digo, la película esa daba miedo, daba miedo. Seguro. Yo, por ejemplo, así película que recuerdo, lo he contado muchas veces, pero las que más miedo me daban cuando era pequeño, la de Pesadilla en el Street, por ejemplo, lo pasé fatal. O sea, pero fatal, fatal. Y luego con la del muñeco diabólico, que mucha gente dice, bueno, pero es que era un muñeco, eso no puede pasar. Pero yo recuerdo que dormía en una habitación donde mi abuela, pues yo he vivido con mis abuelos, y y mi abuela tenía como unos muñecos de estos gigantes, grandes, había uno que era de raza negra, otro de raza blanca y tal, y estaban ahí puestos, y yo decía, como yo abra un ojo y eso se me mueva, aunque solo sea para caerse así para un lado, Sí, 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 sí. Vamos, salgo de nada, aquí corriendo. me hubiera dado un patatús, no hubiera habido carretera para correr. O Sí, sea, sí, sí, sí. te entiendo muy bien. Oye, entonces, bueno, retomando que eras piloto y tal, a mí me hace mucha ilusión y mucha curiosidad preguntarte, me imagino que habrás tenido muchas horas de vuelo, que habrás estado ahí arriba. Sí. ¿Pilotabas solo? ¿Pilotabas con compañero? No, con alumnos. Yo Ibas estaba con alumnos. de ¿Y has instructor. tenido ahí arriba alguna vez algún momento así de algo extraño que digas,
esto no tiene explicación o se la intento buscar y no. ¿Has tenido alguna cosa así? No. No has tenido nada. Ahí lo más extraño era lo que te podían hacer los alumnos, pero sí. Sí, porque era... No, pero muy bonito. Yo lo echo de menos, quiero decir. Fue una etapa de mi vida maravillosa. Sí. Pero no, algo así extraño y tal. No tuviste nunca nada. No, porque como tenías que estar con los 6 sentidos ahí puestos, Sí. mirando los parámetros, mirando el alumno, entonces no tenías tiempo de pensar en otras cosas. Claro. ¿Y me puedes contar alguna cosilla que algún alumno te hiciera así, que dijeras tú, madre mía? Sí, a ver, millones, hasta incluso de los nervios que llevaban uno ponerse el casco de vuelo al revés. Claro, estar ahí sentado y el alumno vuela delante tuyo. Y Sí. claro, parece absurdo, pero es verdad, llevaba el casco de vuelo al revés. Y claro, tú sabes que llevan una especie de gafa, una visera. Ujú. Entonces, Sí. claro, cuando yo lo veo, a ver, porque el casco no te tapa, se te queda por aquí y luego la visera te la baja. Y Sí. llevaba el casco del revés. Y entonces, claro, cuando se sienta, yo veo que me está mirando hacia mí. Claro, la visera mirándome hacia mí y yo mirando así diciendo, ¿cómo narices se ha sentado el alumno que está totalmente vuelto hacia el revés? Y claro, ya lo miro. Y Qué eso, bueno. sí, no, y mil de esas, porque es eso de los nervios, los pobres, pues claro. Claro, hombre, normal. Es como cuando empieza a conducir, si es que Igual. más. Y justo te iba a decir algo de eso, porque yo recuerdo cuando fui a hacer las primeras prácticas de coche, recuerdo al profesor decirme lo típico, ¿no? Te explican, pues esto, lo otro y tal. Y entonces, si llueve, pues aquí está el mando para que des a los limpias. Y me dijo, no hagas como algún alumno que he tenido que le das limpia y empieza. Sí, efectivamente, pues sí, cosas así. No con el limpia Claro, porque no teníamos limpia parabrisas, pero vamos, sí, pero parecido, porque vamos. pero Pero es normal, normal, yo cuando he sido alumno también pues, claro, la habría liado y el profesor que tenía yo vamos, pues se reiría también, claro. claro, me imagino. Bueno, te pregunto, porque siempre hago este tipo de preguntas, Ujú. ¿te consideras creyente? ¿Eres creyente? ¿Crees en Dios como Sí, tal o en Jesús? sí. Entonces, ¿crees que puede haber un más allá? ¿Crees que puede haber una reencarnación? ¿Crees en la reencarnación? Uf, complicado. No, yo creo que sí. Y aparte, luego conforme vas creciendo, eh, quiero decir, tienes la mente más abierta. Y yo considero que sí que... Pero ya te digo, ya no desde el punto de vista religioso, sino Sí, algo más de energía, temas de ese tipo. Que sí, sí sí. que considero que, no sé, pienso que, bueno, si es que creo que sí que tiene que haber algo, eh, porque somos al fin y al cabo energía y entonces Ujú. pues se crea ni se destruye, se transforma, entonces de alguna forma se tiene que transformar, ¿sabes? Claro. Entonces, Y entonces, si no creemos, por ejemplo, en un más allá como tal, de que nos morimos y pasamos a algo más, ¿podrías creer en que hayan otras dimensiones? En que, por ejemplo, ahora un Alberto esté en otro sitio haciendo otra cosa distinta en este momento. ostras, es que eso es buena, eh, eso del tema del multiverso y tal. Sí. A ver, es que a mí también me gusta mucho el tema, tengo la mente un poco inquieta, Mm. el tema científico de ese tipo de, por ejemplo, no sé si has visto tú lo del problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Sí, sí. Entonces, a mí me encanta todo ese tema de universos paralelos, además te lo Ujú. demuestran científicamente. Dicen, jolines, Sí. es que por probabilidad, por estadística, te lo llegan a demostrar, lo del tema de los agujeros de gusano, que son para Ujú. interconectar hay universos. Eso es. Y dices tú, oye, pues podría ser. Si es que es verdad, si es que Claro. somos en el universo que conocemos, somos una mota de polvo, dices tú, ostras, pues por estadística, la verdad es que estemos solos, que tal.
A ver, pero ya que haya otro Alberto, hay en un universo paralelo que esté algo diferente y tal, podría ser, la verdad, yo qué sé, si es que... Es que hay quien dice que cuando tenemos un déjà vu, cuando tenemos algo que de repente vemos, de repente estás de viaje y te encuentras una casa o un puente, yo qué sé. Sí. Esto parece que lo haya visto. Claro, y dices, uy, esto parece, me suena, parece que lo haya vivido. Entonces hay quien dice que es tu otro yo de otro universo que lo ha vivido y tú en ese momento lo estás como recibiendo. Que lo estás como. Incluso hay quien va más allá, por ejemplo, en los sueños, que dicen que pues es cuando estamos con la cabeza pues más en ese modo REM, más tranquilos, y que si tenemos ahí de repente alguna experiencia es porque alguien de otro lado te está usando en ese sueño para poder decirte y transmitirte algo. Que suena muy a ciencia ficción, podría ser, pero hay quien lo vive como tal. Sí. Si es que no lo sabemos, es que efectivamente tiene su sentido. Oye, si es que si lo miras así, dices tú, oye, pues podría ser, efectivamente. Dices tú. No, es verdad, es que son cosas que no se pueden demostrar y entonces tienes que tener un poco de fe, por así decirlo. O crees o no crees. Entonces, Ahí yo soy está. de los que tengo la mente abierta y la verdad que digo, pues podría ser, la verdad. Podría ser. No, es que es cierto que por nuestra parte, como seres humanos, sería como muy egocéntrico, ¿no? Pensar que estamos solos, En el que en este universo. universo y en estas galaxias, somos justo nosotros los únicos en un planeta determinado que estamos ahí viviendo y es muy, Claro. no sé. No, yo ya te digo, ahí sí que considero que es, no sé, por probabilidad tiene que haber más vida, obviamente, vamos, y ya en el sistema solar ya encuentran restos y tal, dices tú, aunque sea no como nosotros, pero dices tú, Sí, pues imagínate en el universo, si es que, entonces por eso te digo, si es que sería muy egocéntrico, efectivamente, pensar que pues estamos solos. Ya desde te luego. digo, ya que haya otro Alberto ahí y tal, pues no lo sé. Eso ya. Pero anda que no molaría, anda que no molaría. Hombre, claro Y que que sí, además me que ese encantaría. Alberto te esté viendo desde otro lado y esté diciendo, tú fíjate donde está metido ahora. Ya ves, ya te digo, vamos, joder. La verdad es que me estaría bien, oye. Sería Bueno, curioso. a ver, te iba a preguntar, Sí. como veo que tienes muy bien los pies en el suelo y que no has tenido así ninguna cosa paranormal, ni has tenido así ningún... Cuéntame algún miedo que tengas, algún miedo más terrenal, como digo yo. Yo, por ejemplo, le tengo miedo al agua, siempre le he tenido mucho miedo al agua. Eh, Ahora que estamos metidos en esto de la escritura, tú ya llevas 5 años y algo, yo llevo 2 y poco, casi 3. Pues algún miedo que te haya surgido ahora de repente que digas, pues mira, a raíz de ponerme a escribir, pues he sentido esto. Uf, buena pregunta. La verdad es que, hombre, a ver, siempre tienes miedo al tema de la muerte. Eso siempre, no sé, siempre. Lo que pasa que, sobre todo, por ejemplo, cuando estaba volando, joder, eso ahí, ese miedo. Lo Siempre que se te pasa que, pasaría por la cabeza, ¿no? hombre, imagínate todos los días despegando, porque tenías que hacer despegue y aterrizaje muchas veces. Sí, Entonces, hay 5 o 6 veces, pues claro, eso es sí. complicado. Entonces, lo que pasa es que tratas de vencer tus miedos, de no pensar, ¿sabes lo que te digo? De procurar, no es vencer esos miedos, es simplemente desviarlo a otro sitio, ¿sabes? Pero yo Sí, creo que ese miedo, y más cuando tienes hijos, porque cuando no tienes hijos y tal, pues bueno, pues eres más inconsciente, pero luego ya cuando claro. creces, tienes críos y tal, Sí, el miedo evoluciona, efectivamente, va se evolucionando transforma, contigo, eso es. claro, entonces cambia. Y ya te digo, y yo el miedo ese, claro, cuando tenías que subir ahí al avión, lo que pasa que, bueno, pues te centras en el vuelo, te centras en el alumno, en explicarle esto, explicarle lo otro, y Sí, como que lo lo aparcas a un anestesia, lado. claro, anestesia ahí esa parte del cerebro y te Sí. centras ahí en lo que tienes que hacer, en tu trabajo. Entonces, pero sí, yo creo que ese miedo, Sí, a sí. ver, yo lo digo muchas veces que el mayor miedo que tengo ahora mismo, no sé, dentro de unos años, es ese, es el de la muerte.
Es el de dejar de estar aquí, dejar de estar con mi mujer, con mis gatos. Yo en este caso no tenemos hijos, pero tenemos 3 gatos, claro. 3 gatitas, y dejar de estar con ellas y de estar, o sea, es una cosa que me crea mucha ansiedad, la verdad, cuando lo pienso. Sí, porque te pone a pensar, ¿y luego qué? Dices tú. Eso es. Justo, lo que estábamos hablando. Si decimos que acaba la vida y acaba y ya está y ya no hay nada más, entonces ¿qué? ¿Cómo nos quedamos? Pero bueno, como dices tú, mejor quitarlo de la mente. Efectivamente, anestesiarte ahí y decir, venga, y no pensar. Y hablar de otras cosas. Efectivamente. Y entonces ahora con esto de la escritura, ¿te ha surgido a lo mejor algún miedo al rechazo, al no gustar, a la crítica? ¿Qué va? No por nada, sino porque como me metí, ya te digo, de casualidad, pero luego ha sido porque me gusta esto, me gusta el mundo me refiero a la gente que conoce es maravillosa. Yo estoy conociendo gente, un mundo, claro, porque antes estaba nada más que por las amistades de tu círculo, pues, o los amigos de toda la vida, o la gente del trabajo, entonces un círculo reducido. Claro. Pero al haberme metido en este mundo literario, conoces gente de toda índole, gente maravillosa, que te nutre un montón. Sí. Y eso, entonces ha sido para mí maravilloso. Y como te digo, pues bueno, yo saco lo que tengo dentro con la esperanza de que guste. Oye, pues luego... No, claro. Pero es como todo, hay gente que sí, gente que no, pero dices tú, bueno, pues mira, es verdad, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y esto de escribir, esto de tal? Digo, escucha, esto es maravilloso, me refiero porque es disfrutarlo, sacar lo que tienes dentro, sacar lo que tienes en la cabeza y compartirlo. Habrá gente que le guste y gente que no, pero bueno, para gustos los colores y ya está. Pero tú haces lo que te gusta, lo que te divierte y es verdad, es que yo, por ejemplo, cuando escribí el primer libro, no sabía lo que venía luego, porque claro, no es solamente escribir, es luego el tema de... Todo lo que viene detrás. Las publicaciones, bueno, pues eso, todo el tema publicitario que viene y todo esto. Entonces, claro, pero también tiene, yo qué sé, es divertido, es divertido. Entonces, por eso te digo, miedo al rechazo que va, no. Si gusta, gusta a quien le guste y a quien no, pues oye, pues lo siento. Pero bueno, no pasa nada. No, claro, al final, a ver, yo también empecé a escribir por casualidad y también me metí en este mundo sin saber muy bien lo que era. Debo de reconocer que hay cosas que me empiezan a frustrar un poco y a cansar un poco de todo lo que lleva detrás, porque como tú dices, escribir es muy bonito y sacar lo que llevas dentro es muy bonito. Ese proceso de escribir y plasmarlo y dárselo a conocer a tu primera persona de al lado o a tu amigo o tal, es muy bonito, pero es cierto que luego todo lo demás es muy cansado, quitando el conocer a gente, como dices tú, que eso, pues debo de reconocer que igual, que estoy conociendo a gente muy guay, que me he metido en esto de ahora de grabar estas cosas y de hablar con vosotros precisamente por lo mismo, por seguir conociendo a gente como vosotros. Y, por ejemplo, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde resides ahora? Yo, bueno, de Molina de Segura, lo que pasa que ahora mismo por el trabajo me vine aquí a San Javier hace 20 y pico años y ya me he quedado. Ya me enamoré del mar, de esta zona. Sí, claro. Y yo lo que digo, el mar me da la vida. Entonces, de aquí espero no moverme. No, muy bonito, es un sitio muy bonito. Sí. Lo digo porque a ver si coincidimos alguna vez en algún evento. Por supuesto. Espero que nos... Sí. Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Que nos podamos ver. Sí. Y nada, Alberto, yo por mi parte, si quieres tú contarnos algo más, si no, me gustaría que nos dijeras si nos has traído un libro y nos quieres recomendar un libro. Sí, lo que pasa es que me lo he dejado ahí. Levanto un segundo, un milisegundo. Sí. Espera. Ay. Espérate, aquí. Espera, es que me lo había bajado, pero se me ha olvidado. Muy bien. Carlos Ruiz Zafón. La luz de septiembre. Es una trilogía fantástica que él escribió antes de ser famoso. La publicó, no tuvo mucho éxito. Bueno, tuvo mucho éxito, pero a nivel juvenil y todo eso. Lo que pasa es que luego ya cuando sacó la siguiente trilogía, la del Juego del Ángel, entonces ya la volvió a reeditar
Ah, Y la verdad que yo es verdad que no la conocía al principio, la conocí luego ya la reedición. ujú, Y escucha, es increíble. La trilogía del Juego del Ángel y todo esto me encantó. La Sombra del sí, Viento. sí. Pero esta, a ti que te gusta este género y tal, te lo recomiendo porque es que es maravilloso. Es maravillosa la trilogía. Me lo apuntaré porque no lo conocía. Yo sí conozco las otras obras y sí me las he Sí, leído y de hecho me encanta pues Ruiz Zafón, me encanta cómo escribe. es increíble. Y ya te digo, y tú fíjate que mi hijo, el mayor, que Ujú. tampoco es muy de lectura, les regalé el primer libro y Sí, vamos, y se lo leyó en un fin de semana. Y muy ya pues bien. le regalamos la trilogía. Claro, qué guay. Bueno, pues igual luego también dejaré en la descripción el libro que nos recomiendas y el autor, que aunque lo conoce mucha gente, Mm. pero aún Sí, sí, así por lo supuesto. dejaré ahí puesto para que vean tu recomendación. Pues nada, Alberto, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Seguramente nos Igualmente, veremos en algún sitio, nos conoceremos en persona por supuesto. y me ha alegrado un montón de que hayas querido participar en esta locura, como dice mi mujer, que dice, ¿para qué te metes en estos rollos? Digo, pues mira, pues para hacer algo más. Para no ¿Qué estarse le gusta? quieto. Que Claro, sí, pues sí es verdad. Si es que si estás quieto te aburres mucho. Y así pues conoces gente y ya está. Y pues echas un sí, rato agradable. justo. Me gusta cómo habla el acentico que tiene. Sí, no, y Claro, además sí. se le ve un hombre muy cabal y Y buena y persona. muy centrado. Y buena Muchas persona. gracias, muchas gracias. Me ¿Qué, voy a poner colorado. qué edad tienen los nenes, tus nenes? Pues 19 el mayor, 14 el mediano, casi 15 y 12 la peque. Vale, Ah, que tienes tres. ya los tienes Eh, ahí criados. Me gusta, No me me aburro. gusta que le guste leer. Es muy bueno eso. Mm. Sí. Pues el primero se lo hice precisamente para eso, porque no tocaban ni un libro. Entonces dije, sí, pues ahora ya voy a hacer un libro para que leáis. Claro, Y ya está, y así se lo hice. Mi hermana y yo siempre hemos leído y lo primero que hago cuando entro a una casa es mirar si hay una biblioteca a ver los libros que hay. A Me mí me encanta. encanta. Yo, Sí, eso es perder el tiempo sí, ahí mirando libros y tal, me encanta. Y el olor desde que luego. echan es sí. maravilloso. Pues encantada de conocerte, Alberto. Un besito. Igualmente, un Pues placer. nada, Alberto, lo dicho, y te repito, mi gracias por haber participado en esto. Me ha encantado charlar contigo y que la Igualmente. gente te conozca un poquito más. Y nada, pues que hasta la próxima. Por supuesto. Pues nada, hasta la próxima. Un abrazo Venga, fuerte. un Hasta abrazo. luego.